Contexto. Si hacemos un recorrido por todas las regiones de Colombia para analizar esta situación, el panorama es más que desalentador. Obras abandonadas, inconclusas o viviendas construidas sin los requisitos técnicos y materiales de mala calidad, que amenazan con ruina y por lo tanto sus moradores tienen que ser evacuados. Con todos estos desaciertos nos damos cuenta de miles de familias frustradas en ciudades, pueblos y veredas, llorando su desgracia de haber confiado los ahorros de toda su vida o a entidades constructoras piratas que les prometieron lo divino y una buena calidad en sus viviendas y entregarles en poco tiempo su vivienda digna, pero que al final resultó un verdadero fiasco. Los organismos de control han sido muy tímidos en abordar y vigilar los programas de vivienda, especialmente de interés social, donde muchos contratistas inescrupulosos reciben los anticipos y en muchos casos se echan a perder, ceden los contratos, inician la obra y finalmente las dejan a la intemperie, entran a formar parte de inconclusas o elefantes blancos. Aquí vemos como el contexto de la corrupción en cuanto a la vivienda de interés social es bastante grande en toda Colombia, puesto que es uno de los delitos que más beneficia a quienes lo provocan. La construcción, por ser uno de los sectores que más dinero provee y que más dinero genera, pues es uno de los que más está predispuesto a tener este tipo de comportamientos desde las empresas como desde los profesionales que están vinculadas a ella. Vemos que en Colombia hay un contexto de corrupción muy amplia y sobre todo se ve en lo que tiene que ver con los recursos públicos y por ejemplo aquí en este caso en la vivienda de interés social, puesto que son dineros del Estado que se regulan a través de organismos de control, pero que a la final estos organismos de control no ejercen una adecuada administración ni una adecuada gestión ante empresas o ante las diferentes entidades, lo que resulta pues en un provecho para que las personas inescrupulosas saquen una ventaja de estas situaciones. Y bueno, también qué decir de los edificios de viviendas que en los actuales momentos se encuentran en problemas, puesto que sus cimientos están cediendo y es necesario evacuarlas para ser destruidas por el proceso de implosión, y las familias que adquirieron de muy buena fe estos inmuebles están a punto de perder toda su inversión, que prácticamente se convierte en la inversión que han ahorrado durante toda su vida. Entonces vemos cómo se está afectando a la clase más desfavorecida de Colombia, simplemente por las malas prácticas que realizan las diferentes empresas, en este caso constructoras, que bueno, viene desde un escalafón que viene desde los políticos hasta el propio profesional, que es el encargado pues de generar todo lo que tiene que ver esa maquinaria para a la final terminar embaucando y robando los recursos de las personas. Bueno, todo esto nos está llevando a concluir que la construcción de viviendas se está llevando a cabo sin los estudios técnicos de rigor. Hemos visto, por ejemplo, que algunos sectores de la capital de la República y otras ciudades en un abrir y cerrar de ojos se construyen edificios para vivienda, especialmente por el sector de la localidad de Santa Fe. Muchas veces estas edificaciones no tienen la reglamentación exigida, obtienen la procuraduría o las licencias de construcción son de dudosa procedencia. Lo que se ha comprobado es que se pagan sobornos para que estas licencias sean más rápidas y se generen de forma fraudulenta y sin los estudios sobre los proyectos adecuados. Bueno, respecto al Ministerio de Vivienda y demás organismos del Estado encargados del tema tan delicado, les está haciendo falta más gerencia y meter en cintura a las empresas constructoras piratas que no cumplen con lo inicialmente prometido a las familias y al gobierno cuando se trata de viviendas de interés social. Esto ocurre, por ejemplo, con proyectos sobre planos
que las personas desembolsan su dinero y simplemente a unos meses ya las constructoras ya no desaparecen o inician su obra, pero a mitad de la obra la paran porque simplemente las condiciones pues alegan de que hubo una mala proyección de los costos de la obra y por eso no pueden seguir con la obra porque está generando no les está generando rentabilidad. Pues por un lado simplemente pues es falta de profesionalismo de ellos porque no hicieron una gestión del proyecto, y segundo, puede haber un tema de corrupción respecto a que se está tratando de que el gobierno desembolse dineros que no tenía establecidos en estos proyectos, y como la idea del gobierno es acabar estos proyectos, pues simplemente ellos piensan que embaucando al gobierno pueden conseguir estos recursos adicionales. Bueno, los medios de comunicación y sus cifras de información. Para nadie es un secreto que la corrupción le quita alrededor de 50 billones de pesos a los colombianos anualmente. En el tema de la infraestructura y más propiamente en el caso de la vivienda, como lo es el tema nuestro, en casas de interés social equivale al 4% de esta millonaria o millonario desfalco que los corruptos hacen a nuestra nación. Esto equivale a 2 billones de pesos, según datos ofrecidos por la cadena radial RCN el 22 de agosto del 2018. Bueno, las investigaciones y las denuncias de irregularidades y conductas ilegales reportadas en las notas de prensa nacional y regional, que han mostrado gran interés en reflejar la realidad del país por intermedio de sus columnas de información. Tenemos el caso como lo es las cadenas radiales, también los noticieros como es el caso del Canal 1 y de aquellos periódicos que en la actualidad funcionan electrónicamente, sobre todo en la parte de las regiones donde directamente se han encontrado los principales afectados son de aquellas ciudades aledañas y lejanas y olvidadas por el Estado. En la actualidad, el escándalo de corrupción de viviendas de interés social en el departamento del Meta, más propiamente en la zona rural de los municipios de Puerto Gaitán, de Puerto López, La Uribe y Mesetas, donde varias etnias indígenas han resultado afectadas por la no terminación de este tipo de proyectos, donde las visitas técnicas de la Contraloría en su visita que han logrado evidenciar no fueron las mejores porque no se ha logrado construir las casas que así tenían proyectadas como contrato, y las que hasta en la actualidad se han podido construir no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas ni con las normas vigentes y tienen daños en sus estructuras. Bueno, otro de los casos que ha invadido los periódicos regionales en estos días ha sido el proyecto de vivienda de Villamarina en Neiva, en la cual la constructora Argecos no ha respondido a aquellas familias que depositaron sus sueños y ilusiones para poder confiar en estos delincuentes de cuello blanco, que solamente crearon fue una empresa pirata o ficticia para llenar de ilusiones a estas personas y así no poderles cumplir con sus proyectos que así esperan. Respecto a las instituciones, personajes
gremios y profesionales involucrados, encontramos que las instituciones, primero, son débiles. Según lo dice la socióloga y directora del área del sector público de Transparencia por Colombia, Marcela Restrepo, explica que los individuos por naturaleza compiten para satisfacer intereses como tener dinero y una mejor calidad de vida. Y en ese escenario, donde las normas y las instituciones tienen un papel clave porque son las encargadas de regular ese comportamiento humano, no pase los límites. En ese punto se ha fallado. En Colombia las normas y las instituciones, incluidas las que regulan los comportamientos de los individuos, como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, siguen siendo débiles. Es complejo, es un escenario egoísta, donde alguien quiere sacar ventaja, se robar los recursos públicos y fuera de eso no hay quien lo castigue. Es un círculo perverso, según lo que dice Marcela Restrepo. Esto es pues de gran importancia porque si las entidades o las instituciones del gobierno no ejercen un debido control sobre estos proyectos, simplemente pues las personas, como lo dice ella, por su naturaleza pues buscan satisfacer y generar ingresos adicionales y bueno, esto ya se convierte después en corrupción. Pues son muchos los ejemplos de debilidad en las instituciones donde la corrupción ha logrado instalarse en todos los niveles. Para mencionar algunas están las controvertidas investigaciones que la justicia tiene contra exfuncionarios y exdirectivos de la Alcaldía de Bogotá, del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, de la Contraloría y de los Ministerios de Agricultura y Protección Social. También como en otras zonas del país, como alcaldías, como los gestores de desarrollo urbano, y que también tienen que ver con la normativa como el POT o donde está planificada pues el desarrollo de este tipo de proyectos a partir de los entes gubernamentales. Hay cifras que demuestran la debilidad en las instituciones y aquí también entra la reflexión para las escuelas, colegios y universidades que tanto contribuyen a que la cultura del atajo del todo vale sigue pasando de generación en generación. Por eso las universidades, que es la que educa a los profesionales, son las que tienen la responsabilidad de llevar a cabo una buena educación para que en el momento de ejercer la profesión los estudiantes puedan ejercerla moralmente bien y con ética. Pero además de ser una responsabilidad del Estado, también lo es de la sociedad y pues claro de la educación, que vive con la corrupción, la acepta cuando busca y soborna al concejal o al funcionario para tener un subsidio o un favor, la aceptamos y la encubrimos, agrega la señora Restrepo, y es tan aceptada que en la reciente encuesta de Transparencia por Colombia les realizó a 611 empresarios, el 61% de ellos admitió que los sobornos ayudaban a agilizar los procesos de contratación en el Estado y no pagarlos implicaba perder el negocio. Además, justificación de este comportamiento en que la competencia paga sobornos. Aquí podemos ver cómo más allá de si la empresa es la adecuada o es la mejor para realizar estos proyectos, lo que se beneficia es, o lo que da el aval para estos proyectos, es qué tantos favores se pagan a quienes tienen el poder de asignar estos proyectos. Entonces, por eso, a partir de ahí ya se empieza a ver una cadena de errores en los que si se contrata una empresa que no está capacitada ni profesionalmente ni técnicamente para realizar estos proyectos, pues simplemente se deduce que los proyectos van a tener errores y van a tener fracaso en su ejecución. Bueno, también dentro de, pues como la educación es uno de los ejes fundamentales en lo que involucra a los profesionales y pues tratan de evitar los casos de corrupción. Sin embargo, se puede ver como algunas de las universidades más prestigiosas de Colombia son las que están involucradas, o muchos de sus egresados son las que están involucradas en estos casos de corrupción. Como podemos ver en la lista que recientemente se realizó, la Universidad Externado de Colombia tiene 13 funcionarios investigados, es la que más funcionarios tiene.
La Universidad Javeriana tiene 12 funcionarios investigados, los Andes tiene 10, Universidad de Santo Tomás tiene 8, Universidad Nacional tiene 7, Universidad Libre 7, Universidad del Rosario 5, Universidad de Antioquia 4, Universidad del Norte 4 y la Universidad Pontificia Bolivariana tiene 3. Esto significa, y estas son las universidades que más personas investigadas tiene en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción y el manejo de recursos públicos. Entonces aquí vemos cómo desde la educación de estas universidades se empieza a gestar una mente corrupta y mentes que no están en beneficio hacia la sociedad y buscan es un bien privado, un bien propio, como lo es el ganar dinero sin importar el daño que se le haga a las personas. También podemos ver cómo las principales instituciones involucradas en estos casos de corrupción son por un lado quienes tienen el poder, como son las alcaldías, los ministerios, las secretarías de planeación, las curadurías e instituciones encargadas de regular la vivienda de interés social en cada región de Colombia. Asimismo, toda esa trama de corrupción en algunos casos va de la mano de grandes políticos de las diversas regiones del país que en busca de beneficiar empresas y constructoras intervienen en la adjudicación de licencias y cuestiones legales para permitir que éstas realicen actividades ilícitas, adjudicando pues contratos y proyectos a empresas que no lo merecen. Por otro lado están las empresas constructoras o consorcios cuyos representantes son profesionales de dudosa actividad moral, provenientes de una educación ética de baja reputación, quienes son los que se involucran para poder obtener favores de políticos y ofrecer otros para llevar a cabo sus acciones, y por otro lado están las personas que escogemos a sus políticos corruptos. Entonces vemos como hay 3 escenarios diferentes en los que desde cada escalafón de la sociedad tenemos un problema en cuanto a la percepción de la corrupción y a la elegibilidad que se le da a estos, ¿no? También los gremios que se ven involucrados en estas acciones delictivas en cuanto a la vivienda de interés social, primero es el político, quienes son los que tienen el poder, pues tienen el poder de adjudicar contratos, de dar los dineros, de gestionar estos compromisos. Por otro lado tenemos el gremio de la construcción, que involucra la ingeniería y la arquitectura. Por un lado los ingenieros, que son quienes proyectan y dan viabilidad a un proyecto, pero que muchas veces se ven dentro de una mermelada que conlleva a minimizar la calidad de los materiales, a minimizar las cantidades de obra o inflar el valor de un proyecto para beneficio del propio constructor o de ellos mismos. Y en cuanto a la arquitectura, pues son quienes regulan lo que tiene que ver con todos los diseños, la gestión del proyecto, la administración, y son quienes están más pendientes y llevan y determinan cómo se hace un proyecto y están pendientes de este. Por otro lado está la abogacía, quienes son los encargados de defender muchas veces a los corruptos y a empresas fachada o empresas que muchas veces ha estafado a personas y al propio Estado, y que por tener buenos abogados simplemente resultan ganando dineros que no les pertenecen. Uno de los artículos y leyes que más nos llamó la atención fue el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, en la que establece que las normas para la urbanización y la construcción de viviendas no podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de tal manera que las especificaciones de loteos, sesiones y áreas construidas deben estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de vivienda. Esto se dio a partir de que los grandes empresarios de la construcción
se quejaron y empezaron un proceso contra el propio gobierno para evitar que se generara vivienda de interés social en zonas donde tenían un potencial bastante grande para ellos. Y por eso esta norma establece que ninguna urbanización ni construcción de vivienda podrán limitar programas de interés social en ningún lugar o en ninguna zona de tanto urbana como rural. Y por tanto, pues se frenó esta iniciativa de los privados por apoderarse e impedir que el gobierno desarrollara inversión en cuanto a la vivienda de interés social. Bueno, por otro lado tenemos la Ley 3 de 1991 por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Les arrebata a las entidades territoriales la competencia de regular el uso del suelo y las características de la vivienda de interés social. Según los académicos, que también demandaron esta norma, el argumento es que amenazaba la descentralización administrativa, además puede implicar retrocesos en los avances de los municipios han hecho en el campo del uso del suelo, puesto que el negocio de vivienda de interés social es hacer cada vez viviendas más pequeñas y con menos espacios para beneficio de las empresas, lo que provocaba que se invirtiera menos recursos en el suelo, se invirtiera menos recursos en los espacios de las viviendas, en los materiales de buena calidad y minimizar todos estos costos para pues aumentar las ganancias de las constructoras. Pero esto simplemente se hacía a través de Bueno, la medida y lo que ha tenido en el cubrimiento de estos casos de corrupción de viviendas en interés social por los medios de comunicación, pues realmente ha faltado, porque la investigación o lo que se pudo encontrar en la internet, en los periódicos, fue más que todo las publicaciones y las denuncias que hacían a través estos ciudadanos, a través de los periódicos regionales que se encuentran allí investigando y dando testimonio de lo que está ocurriendo en estos municipios. Pero lastimosamente no se le ha dado la importancia que así amerita, pues todos somos o tenemos derecho a una vivienda digna y por tal motivo se ha tratado por las leyes de involucrar de que sea un delito de lesa humanidad. A diferencia de los proyectos de interés social de carácter privado, en donde literalmente estafan al beneficiario brindando una vivienda que no es segura estructuralmente por bajar costos, hay obras de interés social específicas que utilizan recursos públicos del Ministerio de Vivienda, las cuales han quedado inconclusas. Un ejemplo es el Programa de Vivienda Gratuita Fase 2, el cual consta de 195 proyectos de vivienda de interés social. 35 de estos proyectos fueron entregados a la empresa nariñense Germán Mora, la cual ya ha cumplido 22 de los 35 proyectos que tienen lugar en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Boyacá, Putumayo, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Tolima. Esta empresa no ha entregado los proyectos en el plazo estipulado y han tenido sobrecostos del más del 50%. Actualmente están varados por falta de recursos para concluirlos y no hay explicación sobre el paradero de este exceso de costos. Las fuentes revelan que estas irregularidades no fueron investigadas por el viceministro de Vivienda, Milton Mauricio Rosero, también nariñense, además de que el senador del Partido Liberal, Guillermo García, casualmente de Nariño, intervino para que no fuera investigado por los incumplimientos en las obras. Llama la atención que a pesar de los incumplimientos a más de 14.000 beneficiarios, el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres entregó un contrato a la empresa para reconstrucciones en Mocoa en junio del 2018. A pesar de las numerosas denuncias de los beneficiarios, no se abren investigaciones sobre los retrasos y sobrecostos en la obra.
siendo este un claro caso de corrupción, ya que a diferencia de los ejemplos anteriormente mencionados, estos recursos son del Estado, recursos públicos, y en los proyectos privados, que son de inversores, este capital es de uso público. Al haber sobrecostos y entrega sobre el tiempo, le arrebata recursos a todos los colombianos e inauditamente estas empresas que ya han tenido problemas con sobrecostos y escándalos de corrupción siguen licitando libremente y ganando proyectos públicos. Por ejemplo, la empresa mencionada anteriormente, Germán Mora, mientras tenía varada la construcción de los 22 proyectos de vivienda, le entregaron un contrato por una construcción de un megacolegio en Buga, lo cual está abandonada desde el 11 de julio del 2008. En la actualidad, las empresas que lideran la construcción en Colombia son las mismas que incumplen los contratos, las mismas que no son investigadas por sobrecostos o entregas sobre el tiempo. Respecto a la solución de los casos y las consecuencias que hubieron en los diversos casos a nivel nacional, la primera palabra que se nos viene a la cabeza es la impunidad. Es principalmente la que abarca todo lo que tiene que ver con estos casos de corrupción, o en su mayoría, puesto que muchos de estos, al no tener un control o un debido seguimiento, además de un castigo por parte de las entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y los entes pertinentes para el juzgamiento de estos, es común que se roben los dineros, desaparezcan las constructoras fachadas o simplemente en algunos casos queden elefantes blancos que generan desolación, rabia y malestar en la población. En otros casos, que son pocos, la justicia logra prender a los corruptos o empresas generando juzgamientos mediocres por parte de la ley, devoluciones de partes del dinero y en algunos casos revocando el aval profesional de los profesionales involucrados para que no vuelvan a ejercer por un determinado periodo de tiempo o según el daño que se haya causado por un extenso tiempo. En la cárcel y años de prisión pueden ser algunas consecuencias de estos actos y se han visto muchas veces, pero simplemente también puede darse la casa por cárcel o el vencimiento de términos en procesos que no tienen las suficientes pruebas para determinar quién es el culpable. Y pues esto provoca que se embolaten los dineros y que los proyectos queden a medias. Hay casos en que hasta una misma persona involucrada en casos de corrupción ha seguido ejerciendo en forma de inversión o de empresas fachadas por terceros con el mismo fin de generar daños a la sociedad, puesto que el sector inmobiliario es uno de los que más beneficios deja y en donde aún falta mucho control. Pues aunque en los últimos años se ha venido trabajando a nivel nacional con las diferentes entidades de control para mejorar lo que tiene que ver con la gestión de estos proyectos, aún falta mucho para poder frenar todos estos casos de corrupción en cuanto a lo que se refiere a la vivienda de interés social.